Nosotros somos Zoe Sepúlveda y Agustín Juárez. Y vamos a hablar sobre procesos fluviales. Pero, ¿qué son? Los procesos fluviales son el movimiento del agua a través de sistemas como los ríos. ¿Y cómo se provocan? Estos se provocan a través de la erosión, transporte y sedimentación que provoca un río. Puede suceder en el curso alto, medio y bajo de este mismo, pero cada uno tiene uno que resalta entre los otros. El primero es la erosión. Es un proceso que va desgastando la corteza terrestre donde se provoca. Un ejemplo es la corriente del río contra la capa superficial de la tierra. El transporte es el movimiento de materiales de distintas formas y tamaños a través de la corriente del río. Las maneras en las que se provocan son por rodadura, saltación, arrastre, suspensión y carga en disolución. Entre los tipos de transporte está la carga en suspensión. Trata sobre el transporte de materia granular, particularmente fina, como por ejemplo limos, arcillas y arena fina. Esto puede variar el tamaño de la partícula y de la velocidad en la que corre el agua. La carga en disolución es el transporte de los materiales finos que con el tiempo de haber sido erosionados se van disolviendo en el agua. La rodadura, que es el movimiento de materiales pesados los cuales ruedan en el fondo del río sin ser levantados ni arrastrados. La saltación es el transporte de materiales los cuales no son ni muy pesados como para ser arrastrados por el agua, ni muy livianos como para ser levantados por el agua. Como último tipo del que vamos a hablar, tenemos el transporte por arrastre. En este, los materiales más pesados se trasladan por el fondo del río, siendo arrastrados por la fuerza del agua, sin rodar ni levantarse. El curso alto de un río es donde la erosión es máxima, ya que el agua baja con mucha energía y se lleva en mayor cantidad del sedimento de la corteza terrestre. El segundo que aparece en la imagen es el curso medio del río, donde disminuye la cantidad de agua, es decir, que hay menor velocidad. Esto nos da a entender que predominará el transporte de sedimentos. Por último, en el curso bajo, es decir, la desembocadura del río, la capacidad erosiva se pierde, predominando la sedimentación y transporte de materiales muy finos. Luego de años en los que se provocan estos procesos en el mismo lugar, la corteza terrestre se ve afectada por la erosión, el transporte y la sedimentación del río que está encima suyo. Uno de los tipos de cambios en la corteza son los deltas, que es una formación en la desembocadura del río, la cual se forma por la depositación de sedimentos que llevan la corriente. Está compuesto por múltiples brazos de ríos que los mismos sedimentos provocan. Un ejemplo claro de este tipo de cambios es el río Nilo, el cual, si se ve a partir de una imagen satelital, se puede notar que en su desembocadura contiene deltas que son utilizados por pueblos de la zona gracias a sus tierras fértiles. Los meandros. Estos se forman cuando el agua disminuye su velocidad durante el curso del río, formando curvas que de un lado tendrán mayor acumulación y del otro más erosión. Se genera comúnmente cuando la pendiente es escasa, lo que incrementa la longitud del río y disminuye su pendiente. Un ejemplo para este es el río Putumayo, el cual a lo largo de toda su corriente contiene meandros grandes y pequeños. Los lagos en herradura. Estos se forman luego de un meandro cuando se curva el río y se termina separando de la corriente principal, hasta que un par de años después se convierte en una isla. Un ejemplo de donde se pueden encontrar es el río Cayani, el cual, si lo observamos bien, podremos notar cómo, aunque no hayan formado una isla, hay lagos a su lado que contienen una forma de U. Ríos anastomosados. Estos se forman cuando el agua conlleva una gran cantidad de materiales de tamaño grueso y la curvatura del río hace que se formen brazos del mismo.
Un ejemplo de ríos en estos estados es el Amazonas, el cual a lo largo de su recorrido se puede ver cómo fueron formando brazos al pasar de los años. El aplanamiento de la corteza terrestre es un aplanamiento en la superficie de la Tierra que se produce luego de muchos años de erosión en una misma zona. Es más posible observarlo. El aplanamiento de la corteza terrestre es un aplanamiento en la superficie de la Tierra que se produce luego de muchos años de erosión en una misma zona. Es más posible observarlo. Las cuencas. Estos son territorios cuyas aguas influyen hacia un mismo río, lago o mar. Como tipos de cuencas están las cuencas endorreicas. Estas desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen comunicación fluvial al mar. Y como último tipo de cuencas están las arreicas. Son aquellas en las que el agua se evapora o filtran en el terreno antes de causarse en una red de drenaje. A lo largo de los años, el ser humano ha usado los ríos para beneficiarse utilizando la agricultura, gracias a la tierra fértil que otorgaba este torrente. Pero por los cambios en la corteza terrestre que iban deshaciendo la tierra por la erosión, tuvieron que planear métodos para mantener esa tierra fértil estable. Entre estos está el plantar árboles alrededor del río para que las raíces de estos se sujeten a la tierra y así poder tener cultivos intactos.